los espacios educativos cumplen el papel para que han sido creados y que además formen personas para la sociedad y personas que necesita esta sociedad, o que la convivencia se convierta en algo que una estudiosa del tema de secundaria, Carolina Sandoval en México, decía: las secundarias es el centro donde los jóvenes aprenden todo lo que no querríamos que ocurriera, donde viven y experimentan todo lo que la educación niega. Esa es la escuela que representa para ellos su educación secundaria. Finalmente, este último enfoque analítico nos llevó a preguntarnos cómo el apellido de convivencia escolar se tendría que reflejar en la manera de aproximarnos. Y justamente al decir convivencia escolar, estamos trayendo con nosotros al estudio de la convivencia el tema de la gestión. Y eso tiene muchísimas consecuencias, porque hablar de gestión significa reconocer la importancia del marco político institucional de la escuela, la importancia de la cultura escolar y de los procesos, negociaciones, transacciones, conflictos que cotidianamente ocurren en las escuelas. Esto, como mostraré un poco más adelante, nos va a dar la pauta para poder diseñar estudios que le den la voz a procesos y a asuntos que hasta ahora en la mayor parte de los trabajos han estado ausentes. Y entonces hablar de convivencia como fenómeno relacional nos va a llevar de manera natural a observar las políticas, es decir, las decisiones que se han convertido en materia de política en una escuela. Por ejemplo, el caso que estudió Carolina Irmas en el proyecto Escuelas que Construyen, tenía la política de aceptar a todos los alumnos. Y esa era una política que ya marcaba una diferencia fundamental en la escuela que iba a estudiar. Una escuela que recibía alumnos sin importar su condición de migrantes, la condición socioeconómica, el tener alguna necesidad educativa especial, diferencias de cultura, etcétera. Eso estaría representando o planteando una decisión que a nivel de escuela va a tener muchas consecuencias. Pero la vía más rica y provechosa, a mi juicio, para estudiar la convivencia es a través de las prácticas escolares, de aula, de organización, de participación, las prácticas de la gestión directiva. Y eso es lo que permite configurar procesos. Aquí es donde, si hiciéramos una línea, podríamos darle vuelta a la glorieta, desde donde está procesos, y nos regresaríamos a las discusiones de calidad de la educación y también a las discusiones de prevención de la violencia. Porque son los procesos el resultado sostenido y continuado de la manera de organizar la presentación de contenidos, de organizar la participación, y en una escuela en la cual todos los días los alumnos están desde la mañana formados en dos filas, en una los que no pagaron el uniforme de deportes, que se cambia cada año, y en otra los que sí pagaron y son nombrados por el micrófono del director cada día. Esa fue una política de escuela y es una práctica cotidiana. Y en esa misma escuela que están sentados hasta atrás, el chavito que viene, que utiliza una silla de ruedas porque tiene una parálisis, esas prácticas son las que van a dar lugar a los procesos de exclusión, de segregación, de resolución pacífica de conflictos o de resolución violenta de las diferencias. Entonces, cuando solo declaramos el deber ser sin atender lo que las dinámicas cotidianas nos están planteando, estamos generando muchísimos discursos exhortativos sin posibilidad de intervenir de manera fuerte e incisiva en la vida de las escuelas. Por eso la perspectiva analítica es muy, muy importante, porque es la que va a aportar información relevante para quienes abordan la convivencia como un campo de acción o de formulación de políticas. En síntesis, la convivencia es un proceso social constituido por interacciones cotidianas entre personas, que es en primer término una vivencia compartida
que tiene muchas formas, que se pueden describir de diferente manera. Y que también se le puede recuperar como experiencia subjetivada. Muchos de los estudios que están en la línea de violencia trabajan con sujetos y recuperan sus vivencias de maltratos. Es el caso de una colega en México, que por cierto mandó una ponencia para este congreso, donde de 15 o 20 años después recupera las vivencias de cuando fueron adolescentes, cómo les marcó el haber sufrido determinadas formas de violencia, de maltrato, de exclusión, y cómo se han constituido, cómo se han configurado como sujetos a partir de esas vivencias que los han marcado. Entonces aquí tenemos otra vía también analítica muy rica, que a su vez retroalimenta otro tipo de trabajos. En síntesis, este mapita que tienen acá es lo que encontramos en la literatura sobre convivencia, y pudimos dormir tranquilos cuando ya no nos apareció ningún trabajo que parecía que estaba por otro lado. Nos ayudó muchísimo para ver en qué enfoques nos tendríamos que mover para qué tipo de estudios. Por ejemplo, la petición de Baja California y también de la Secretaría de Educación Pública en México para colaborar en la revisión de indicadores de convivencia, para revisar el tema de seguridad escolar, necesariamente nos coloca en una perspectiva normativa prescriptiva, pero desde el tema puede ser del tema de calidad de la educación, puede ser del tema de prevención de violencia, depende, y eso guiará el tipo de estudios que podamos hacer. No así cuando estamos haciendo trabajos que exploran el mundo y la complejidad de las relaciones en las escuelas. Esta lámina yo diría que es con la que tratamos de poner el núcleo. Solo le falta el título, una disculpita porque esta presentación que yo no la hice, sino mi hijo que estudia comunicación, si no yo hubiera traído una muy feita, así que a él le tenemos que agradecer que se puedan ver y que me hubiera quitado el 90% del texto que vio mientras esperaba la salida de mi segundo avión. Bueno, pues esta lámina debe de decir convivencia escolar, y aquí están los conceptos clave con los cuales planteamos que podemos estudiar la convivencia como un fenómeno de la gestión. Está la gestión escolar, está el marco político institucional de la escuela. La escuela no es una institución autónoma. Hay mucha discusión sobre la formación para la democracia en la escuela, que inmediatamente se estrella con el marco regulatorio de una institución normalizadora con la propia historia de la institución escolar y sus límites y posibilidades de una participación más abierta. Están las culturas escolares, que siempre son una creación situada, singular, que depende de las personas y del devenir de muchos otros elementos, que están en un contexto sociocomunitario, y que las actividades son en las actividades de la vida cotidiana escolar que se van desenvolviendo a través de las políticas y las prácticas, esos intercambios. Y entonces, si nos preguntamos por qué en esta escuela, hace unas semanas antes de venir acá, lo contaba con los colegas hace unas semanas, una escuela en San Luis Potosí, en un entorno muy violento y empobrecido. Tú entras a la escuela y sientes como si hubieras cambiado de lugar o de zona, porque es un ambiente cálido, sonriente, se saludan y se van. Y a la hora de hablar con la directora y con la gente, nos cuentan que ellos han establecido la política del buen trato como el tema fundamental de la escuela. ¿Por qué razón? Dice la directora, es bastante la adversidad que enfrentan estos niños como para que la escuela se convierta en un elemento más de frustración y de cansancio. Es tan fuerte lo que enfrentan en sus familias por la situación de migración, de violencia, de desempleo en que están sus padres y sus familiares, que queremos que la escuela sea otra cosa. Y entonces la directora nos empieza a contar, mientras empieza una sesión de piloteo del instrumento cuya portada presenté hace un rato, nos cuenta que una de las prácticas que estableció fue ayudar a los niños a peinarse y arreglarse un poco más. Y entonces dice, no se imaginan, no se pueden imaginar ustedes el cambio después de 4, 6, 10 años de sostener esa práctica de cuidar a los alumnos en la escuela, no sacarlos, no censurarlos, no recriminarles,
su pobreza y falta de higiene, sino sumar una pequeña acción. Pero una pequeña acción que deja el mensaje de que son valiosos, de que son importantes, de que a alguien les preocupa su presentación. Y dice ella, eso les va a servir también después para cuando tengan que tener otras actividades, etc. Y así nos va narrando el tipo de prácticas. Por supuesto tienen muchas prácticas de aula, de atención a la diferencia. Tuvieron que interrumpir la sesión de piloteo en la que estábamos